Sí, Bueno, profe. por ejemplo, si yo estoy trabajando con la variable edad y decido, por ejemplo, que el tallo van a ser aquellas personas, va a ser 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y bueno, acá tengo una persona que tiene 10 años, otra que tiene 10 años, una que tiene 11, dos que tienen 11, una que tiene 18 y una que tiene 19. Estoy inventando. Después tengo dos personas que tienen 21, ¿m? Y una que tiene 22, una que tiene 28. Tengo tres que tienen 30 y tengo una de 41, una de 45, otra de 45. A ver, un segundo. Otra de 45 y tres de 49. Y voy a armar otro más. 50, 51, 52, 53, 8, 8, 8. Hay a veces que arriba, por ejemplo, arriba podríamos tener esto, por ejemplo, invento, ¿no? Invento. 08, 07, 05. Estos serían que son datos atípicos por el límite inferior y por abajo, por ejemplo, podría tener 81, 82 y 83. Esto cuando el software me larga estos datos acá y estos datos arriba, es porque son atípicos o anómalos, apartados. Esto todos lo sabemos o creo que lo han aprendido a leer. Está diciendo, bueno, como les digo, tengo dos alumnos con 10 años, o dos personas con 10 años, dos con 11, una con 18, otra con 19, acá tengo una con 8, porque la raíz es 0, 8, 7, 5. ¿Está bien? El tema, lo que yo me interesa de este gráfico es que se interprete la parte del software que hace. Yo acá lo voy a inventar, tengan cuidado con esto, lo voy a inventar porque no tengo calculadora mediana, por eso la semana que viene voy a traerles alguno hecho y si no, miren el que está hecho. El software, ¿qué hace? Contabiliza acá 1, 2, 3, tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y pone acá, tengo 10 datos. Después hace 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y pone acá, tengo 17. ¿Me explico? Y de acá viene igual, 1, 2, 3, pone 4, 5, 6, 7, 8, 9, pone acá 9, y después pone 10, 11, 12, 13, sumó 13, ¿sí? Y acá, ojo con este, estoy viendo si no le pegué 9 y 13 y 9, 20 y tanto, bueno, no sé la mediana, habría que ver bien la mediana, pero suponiendo, voy a agregar acá algún dato para que la mediana me asegure que la mediana está acá. De esta manera me estoy asegurando que la mediana está acá, si es que le pego. Si la mediana está acá, si la mediana está acá, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es contar, o sea, no lo que hace el software, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y me dice, acá me pone la frecuencia que solo tiene esta clase, y acá me pone la mediana. Hacia acá descendió acumulando, acá ascendió acumulando, y acá solo me pone la mediana. ¿Qué les voy a pedir? Que le presten atención a la interpretación de este gráfico. Esta parte que estoy analizando, lo hace un software específico que está aclarado en la teoría. Les voy a pedir que repasen este concepto y lo interpreten, porque, por ejemplo, pueden haber preguntas de este tipo de interpretación y tenemos que saber qué es lo que está sucediendo con este gráfico. Se los dice muy a las apuradas, el que nunca me había escuchado seguro que no entendió nada, el que lo leyó puede que diga, tengo que ir a repasar, es correcto. Solamente les largo esto, no tenía nada preparado, pero les voy dando algunos tips que sé que van a ser tenidos en cuenta.
como les dije, de la primera unidad, bien los gráficos, todo bien, las interpretaciones, el coeficiente de variación, prestenle atención, y de la segunda unidad manejen bien el tema de las tablas, de cómo confeccionar tablas, de la lectura principalmente, de la lectura de un ejercicio. Fíjense si puedo construir tablas o no y cómo se construyen. No todo ejercicio conviene hacer una tabla, pero hay algunos ejercicios que sí me facilitan mucho resolviéndolos por tabla, porque lo compro hay un barullo de cosas que tengo que reconocer en el ejercicio, los eventos, darme cuenta, tengo 3 eventos por 3 eventos, 3 por 2, y de esa manera me ayuda mucho. Les pido que repasen todos esos ejercicios también. Bueno, y que se ejerciten para hacer una evaluación individual. Los recursos no les van a permitir hacer evaluaciones colaborativas. Bien, vamos a empezar. Recuerden que sí puede, algo sí, hasta ahora, que no nos han pedido que volvamos a la presencialidad, sí van a poder usar recursos tecnológicos, que eso está bueno. ¿Qué quiere decir con esto? A lo mejor de lo que les he dicho, de probabilidad no hay ningún recurso tecnológico porque no hay ningún software donde yo meta el problema y me lo resuelva, se los puedo asegurar. Y de estadística descriptiva sí hay, pero lo que hay se los vamos a dar, todo lo que es números se los vamos a dar, no los vamos a hacer calcular, así que si quieren practicar, practiquen, pero la interpretación va a tener que ser con respecto a interpretaciones de los resultados que nos largan los recursos tecnológicos, ¿está bien? Sea software, app o la que queramos. Mientras que en esta unidad sí, les voy a hacer una pregunta antes de empezar. Ustedes vienen de análisis matemático 1 y de análisis matemático 2, y les hago una pregunta. ¿Tienen alguna aplicación para resolver integrales y para ver gráficos, o sea, hacer la derivada, hacer la integral, definida, indefinida, o lo hacen con calculadora? Escucho comentarios. Yo tengo una de la duda en el celular, pero no resuelve todas las integrales. Es como, a veces las resuelve, a veces no, depende de cuán difícil sea la integral. No, integrales sencillas, integrales por partes te resuelven. Sí, sí, Bien, ¿y cómo se llama ese software? ¿Es gratuito? ya le digo, un segundo. Te lo escribo en ¿Saben el por qué chat. pregunto? Porque yo también tengo los míos, pero hay siempre alguno que alguno descubrió alguno más actual. Se lo escribo en el chat. Fotomás. Buenísimo. A ver si es el que yo opino. Sí, es el que yo pensaba, exactamente. Estoy actualizada. Si no hay otro, que Sí. es Mathway. ¿Y ese no es copago? No, es casi igual, no, es casi igual que Fotomás. Tiene casi Porque hay uno muy lindo, pero para sacar la foto hay que pagar. No es caro, pero hay que pagar. Bueno, a ver. Esto sería, de la virtualidad podría funcionar, ¿sí? Y si no, ¿qué hacen? O sea, aprenden a usar bien la calculadora para las integrales definidas, hablo, ¿no? Las integrales definidas, hay que usar bien la calculadora, ¿sí? Bueno, sugerencia con este tema que, ojo, hoy día va a decir, bueno, para esto nos va a pedir la calculadora. Bueno, ya van a ver, para algunos sí, para otros no. O sea, ustedes háganme caso. Yo los voy a ir transitando desde lo más fácil a lo más difícil, como debería ser. Lo que me interesa en el día de hoy es que se entienda a la perfección, recuerden, otra vez les digo, la clase tiene que ser un proceso de enseñanza. Si yo no le logro entender nada a la profe y no me sirvió, me voy a otra clase o me pongo a estudiar en un libro. Entonces, pregunten todo lo que quieran. Ustedes son un grupito bastante silencioso, ¿sí? No sé, tal vez eso se forma en distintas facultades. Yo trabajo en distintas instituciones. Aprovechen a preguntar. Estamos a la distancia, pero aprovechen a preguntar, a preguntar, a preguntar en el proceso de enseñanza que estamos transitando. Aprovechen a preguntar.
Esto pasa lo mismo que en la presencialidad. En la presencialidad veo muchos alumnos que están con el 100. Son 4 horas. 4 horas de jueves, tratemos de aprender. Variable aleatoria, discreta. Primero empezamos con lo discreto. Bueno, ¿qué es? Yo les cuento cómo voy a hacer la enseñanza de hoy. Tengo una presentación mía, 2 presentaciones mías y una de la profe Mónica Guitar, que nos invitó a que si queríamos la usáramos, que a mí me parece genial, pero para, digamos, reforzar lo que yo les pueda enseñar, porque solita como que me parece que es poca, pero como reforzar está buenísima. Hoy tratamos de entender con esta y al terminar yo presento, son 4 o 5 filminas de que ha hecho ella con un resumen espectacular, que si no me quedaba duda, que si me quedaba duda me va a servir. A un principio porque creo que es muy escueta, pero viene genial como un repasito. Miren esto, chicos. La definición de una variable aleatoria es una función. La variable aleatoria es una función. Pero esta función entre, a ver, ¿quién es mi dominio y quién es mi imagen? ¿Y qué hace esta función? Acá, bueno, acá hay algo mal, no sé por qué, déjenme un segundo, disculpen, no lo voy a dejar acá porque si no, no lo voy a poder explicar. Un segundo. Bien. Disculpen, no sé, acá está. Oh, perdonen. Acabo de ver un... Bueno. No lo voy a poder, tengo que ver abierto otro. Pero bueno, ahora se los voy a explicar. Y después lo voy a arreglar. Acá no está bien, no está donde me gustaría. Está la variable va a estar acá, esta va a ser la variable, y esto va a ser mi omega. O sea, dado nuestro espacio muestral, esto que está azul es nuestro espacio muestral omega, ¿sí? Que está ligado a un experimento. Es decir, en todo mi omega, estos puntitos rojos son experimentos. Si fuera a lanzar una moneda tendríamos cara o cruz, si fuera a lanzar un dado teníamos un 2, 3, 4, 5, 6, si fuera a seleccionar defectuoso o no defectuoso, y un montón de cosas más que podría ser finito, infinito, lo que fuese. Entonces tengo mi dominio, mi omega. Y la variable aleatoria es una función, ojo con esto, es una función que asigna a cada elemento de mi espacio muestral un número real, ¿sí? O sea, un número del conjunto de los reales. ¿Qué me está diciendo, profesora? A ver, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos acá a mi ejemplo. Fácil, porque para estudiar empiecen con lo fácil, para ir a lo difícil hay tiempo. El experimento es arrojar una moneda. Entonces, ¿qué elementos, qué sucesos elementales tengo? Cara o cruz. Pero ojo, la variable, ahí la puse en rojo, la variable la puse en rojo, ¿por qué? Porque la variable, yo la defino o la define el problema, es número de sellos o cruz al lanzar una moneda. Número de sellos. ¿Qué valores puede tomar? ¿Cuál sería el rango de esta variable? Como la moneda sale cara o sello, ¿sí? Entonces, si me sale cara, la cantidad de sellos es 0. Y si me sale sello, la cantidad de sellos es 1. Es decir, que mi rango de la variable va a tomar solo 2 valores posibles para este experimento y para esta variable, que es número de sellos. Entonces, ¿qué es lo que digo? A ver, le asigno X, la función X, a mi variable y le pregunto, che, ¿qué número de sellos tenés a lanzar una moneda? Como ve que es sello, le asigna 1, soy el sello. Y acá le digo, che, ¿y vos? El número de sellos, no, yo soy cara, por lo tanto, sello te respondo 0. Es decir, que
asignándole la función al evento cara, en este caso tendríamos el valor de la variable 0 y asignándole al evento la función a la variable sello, tomaría el valor 1. Vamos a ir repasando, no se hagan problema y vamos a ir buscando otros ejemplos. Pero es una función que asigna un número real a cada suceso de mi espacio muestral. ¿Para qué? Ahí está, cara, cruz, bueno, ahí cambió a sello, pero sí. Y acá está, ¿sí? el rango que tenemos, ¿sí? de esta variable. Miren esto. Acá un ejemplo un poco más complejo de los que conocemos. ¿Qué pasó con este ejemplo? Es el de los dados, ¿se acuerdan? Que lo vimos, el que se lanzaban, nuestro omega es el lanzamiento, nuestro experimento es de 2 dados. ¿Se acuerdan, chicos? Entonces, ¿qué tenemos acá? Los 36 pares ordenados. Nuestra función, nuestra variable aleatoria es una función que a todo elemento de mi espacio muestral le va a asignar un valor real. ¿Qué valor real? ¿Qué valor real? Depende. Depende, porque si yo en la X digo, por ejemplo, suma de valores obtenidos, esa podría ser una variable. Invento otra para que se den cuenta que la variable, invento la variable y. Promedio es otra variable. Promedio de valores obtenidas al lanzar. Cuando digo obtenido estoy hablando de al lanzar los 2 dados. Promedio de valores obtenidos al lanzar 2 dados. Estas 2 variables son distintas, por lo tanto yo tendría distintos recorridos. En la primera suma de los valores obtenidos, acá, el 1 y el 1, ¿cuál sería su imagen, chicos? 2. El 2, muy bien. Y por lo tanto, el 6 y el 6, ¿quién sería su imagen? El 12, y así sucesivamente, el 4 y el 5, el 9, y así sucesivamente todos. Pero, por ejemplo, si tuviéramos este mismo gráfico, y acá digo promedio de valores obtenidos al lanzar un dado, ¿sí? Y tomo el 1 y el 1. ¿A qué valor? Y tomo, por ejemplo, el 5 y el 4. ¿Qué pasó? ¿Acá dónde va? 1 más 1, 2, ¿sí? Dividido 2, ¿a quién le corresponde? El 1. Y el 5 y el 4, 9. Dividido 2, ¿a quién le corresponde? No tiene. ¿Cómo que no tiene? Si No, sí, son reales. 3,5. Son reales. ¿Cuánto? 3,5. 4,5. 4,5. Son reales. Son reales. No necesariamente tienen que ser números enteros. ¿Sí? Como el 6 y el 5, ¿qué le tocaría? ¿Sí? ¿Qué tenemos? 10, 11. ¿Qué tenemos? El 11 tenemos el 5,5. ¿Se dan cuenta? ¿Qué valores tomaría en este promedio de valores obtenidos al lanzar una moneda? El rango. ¿Cuál sería? El más chiquitito parece que es el 1. ¿Me siguen lo que estoy preguntando? Sí. ¿Qué otros valores podría tomar? ¿El 1,5 lo tomaría? Sí. No. Sí. A ver, el 1,5 Sí, si sí, tengo sí. 3 más Sí, 2, 1 más bien. 2. Y hasta el último, ¿cuál sería? Va de 5 en 5, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. ¿Hasta cuál sería el último valor? 6. Muy bien. Chicos, esto que acabo de decirles es el típico ejemplo que yo les digo. Chicos, las variables discretas, ¿son aquellas que toman valores enteros? Hay muchísimos libros que definen. Las variables discretas son aquellas que toman valores enteros. ¿Qué es esto? ¿Es una variable discreta o continua? ¿Cuál fue los valores que tomó esta variable? 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, hasta el 6. ¿Qué es una variable en la teoría discreta o continua? Discreta. Discreta. ¿Tomó valores decimales? Sí. Bueno, todo libro o toda pregunta de final, una variable aleatoria discreta, ¿puede tomar, solamente toma valores enteros? Falso.
¿Por qué? Acá tienen un ejemplo. Es una variable aleatoria discreta y toma valores decimales. Simplemente las variables aleatorias discretas son aquellas que entre dos valores posibles no es posible encontrar otro. Entre 1 y 1,5, en este ejemplo la variable no va a asumir otro valor. Pero ojo con el tema de los discretos. Me fui del tema porque era importante y porque quiero que vean. Las variables se definen. ¿Qué tengo que interpretar? Que una variable aleatoria es aquella que toma a los elementos de mi espacio muestral y le asigna un valor numérico real en función de cómo se defina la variable. Cuando ustedes van a trabajar o van a dar el ejemplo de variable aleatoria, siempre van a tener un espacio muestral y el conjunto de los números reales. Pero acá en el medio es la variable X, esa variable la van a tener que definir en función de la necesidad. Error cuando les pido ejemplo de variable aleatoria y empiezan definiendo la variable y me dicen, edad de los alumnos, no me definan variables. Primero piensen en experimento para luego definir la variable, porque es mucho más fácil teniendo mi experimento, y sé que es el conjunto de los reales como imagen, ¿qué puedo definir en ese experimento? Si mi experimento es seleccionar un individuo de la facultad, bueno, acá tendré todos los individuos, bueno, ¿qué le vamos a preguntar? La edad, perfecto. Entonces la variable que defino es edad y le asignaré el valor de la persona, la edad que tenga. Ojo, esto ya no es variable común y ya van a ver por qué. Porque la variable aleatoria le asigna a cada evento un valor con el objetivo de codificar esa variable, y a esa codificación se le asignan probabilidades y desaparezcan los eventos, como hemos venido trabajando en la unidad número 2. Ese es el camino. Estoy enseñándoles lo que es una variable aleatoria que le asigna a cada elemento de mi espacio muestral un valor real con el objetivo de codificar, esa variable codifica a los eventos y le asigna probabilidades. No lo he explicado cómo, pero es el camino que estamos transitando y por eso me detengo tanto en variable aleatoria. Como luego conocen el camino de la codificación y se olvidan el camino de la variable aleatoria, es que es muy común preguntarles sobre una variable aleatoria y que no lo sepan. Por eso me he detenido a explicarlo bien. Este ejemplo que tenía presentado es, como les dije, bueno, no está, perdón, está mal codificado. El ejemplo era arrojar 2 dados pero miren acá, la variable fue suma de los resultados. Recién vimos que yo había definido otra. Y acá yo la variable podría haber dicho, no, producto de los resultados. Entonces al 1 por 1, ¿qué le asigno? El 1. Al 4 por 5, 20. Al 6 por 6, 36. ¿Qué rango tendría la variable? ¿Qué valores podría tomar? Y bueno, desde el 1, ¿sí?, hasta el 36, veré si están todos o no todos los valores. ¿Se entendió el ejemplo, chicos, que va a depender de cómo definamos la variable, que en nuestro mismo espacio muestral podemos definir un sinfín de variables? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, insisto en lo que sé que hay que prestarle atención. Se clasifican, lo mismo de recién, en discretas y en continuas. Recién vimos ejemplos de discreta, pero sí, por ejemplo, acá yo no tengo mis dados y acá tengo mi omega, por ejemplo, con el omega estoy trabajando con una fábrica de baterías, ¿sí? Y la variable podría ser analizar tiempo de duración de la batería. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, vamos a trabajar con una variable aleatoria continua porque mi espacio muestral es continuo. Entonces, las variables aleatorias son continuas o son discretas en función si mi omega es un conjunto, si numerable finito o no, si es discreto o continuo. Bien, ejemplos, miren acá,
sencillo, el de arrojar la moneda, la variable, ¿sí? En el caso de que trabajara con una variable, o sea, perdón, acá lo que estoy trabajando, disculpen, es, miro mi omega, cara o seda, es una variable aleatoria discreta. Miro mi omega en el segundo, 2 monedas, también, si la variable que elijo es cara o cruz, no, perdón, disculpen, número de caras, podría haber obtenido número de sellos, el rango que toma esa variable es 0, 1, 2, ¿sí? Y en el último, fíjense, seleccionar un punto de un círculo de un radio 1, y bueno, es una variable aleatoria continua. No es un ejemplo muy aplicado, pero es así, más aplicado es el que les acabo de decir. Vamos al ejemplo. El mismo, tirar los dados, 36 pares ordenados, variable, suma de valores obtenidos, por lo tanto el rango de la variable es del 2 al 12, y acá donde yo les conté que para qué sirve, en vez de trabajar con eventos, vamos a asignarle un valor de la variable y es como una codificación. En lugar de a la variable aleatoria, al par ordenado 6, 6, vamos a asignarle el valor x igual a 12. Ese x igual a 12, ese x igual a 3, ¿qué significa cuando yo leo x igual a 12? ¿Y qué es lo que tendría que leer? Y ese, fíjense, es lo que la suma de los dos valores obtenidos de la variable es 12. Acá el x igual a 3, la suma de los dos valores obtenidos, perdón, no de la variable, disculpen, la suma de los dos valores obtenidos en ese par, en esos dos pares ordenados me dio 3. Una vez que codifiqué a los sucesos, ya no voy a tratarlos como sucesos, sino los voy a tratar como valores posibles de mi variable aleatoria, es decir, estos valores que tomó mi variable aleatoria son representantes de sucesos, como es acá. Una vez que yo tengo esa codificación, ahora vamos a la utilidad. Esa codificación tiene el objetivo de calcular probabilidades, Es decir, a ver, si yo quiero calcular la probabilidad de que la suma obtenida de lanzar dos dados nos dé 3, en vez de calcular la probabilidad a este evento A y a este evento B, lo que voy a calcular es la probabilidad, y ahí me tengo que acordar de la variable, cuando yo la leo y la defino. La probabilidad que la suma de los dos valores es 3, y ahí le voy a poder asignar las probabilidades. ¿De qué manera? Simplemente con el concepto de probabilidades. Casos favorables sobre casos posibles. Si venimos acá, es decir, ¿qué quiero decir? ¿Qué tan probable es que salga un 2? Que la suma de los dos dados me dé 2. ¿Y cuántos cumple esa condición? ¿Cuántos pares ordenados cumple? En 1 sobre 36. Si, por ejemplo, vemos acá que la suma nos dé 4, ¿cuántos pares ordenados cumplen esa condición? 3 de 36. De esta manera hemos pasado definiendo una variable aleatoria que me permitió hacer desaparecer el concepto de eventos, sino la variable aleatoria le asignó a cada evento un número real para permitir codificar a esos eventos, convertirlos en números reales que representan estos eventos y asignarles probabilidades a eventos, pero ya codificados. Para eso es la utilidad de la variable aleatoria. De aquí en más no van a haber más eventos, van a haber probabilidades asignados a valores de la variable, pero no nos tenemos que olvidar que esos valores que toman la variable
provienen de variable aleatoria que codificó a los sucesos elementales de mi omega. Ese es el concepto que se necesita tener claro acá. Y ahora voy a explicar esto que dije, que es que a cada valor de la variable aleatoria se le asignó una probabilidad, no es por arte de magia. Esto, que a cada valor de la variable se le asocia una probabilidad, es porque vamos a definir una función, la función probabilidad. La función probabilidad. Esta función es la que me permite asociar a cada valor de la variable aleatoria una probabilidad. Y miren esto qué interesante. A ver, cuando les preguntamos, unidad 3.1, definime la función de probabilidad o también llamada función de cuantía. ¿Qué tenemos que entender? En verdad esta función es una composición, ¿sí?, de funciones entre una variable aleatoria y la función probabilidad. ¿Por qué? Nosotros habíamos visto que para definir la probabilidad en la unidad número 2, habíamos hablado de que era una función que partía de partes de omega y a partes de omega se le asignaba un valor real asignándole una probabilidad. Bueno, esta función de cuantía o función de probabilidad de variable aleatoria discreta, ¿qué es lo que está, qué es lo que está trabajando? Trabaja, es decir, parte de quién es acá este, mi omega o ese que es lo mismo, mi omega. A mi omega le asigna una variable aleatoria y termina convirtiéndose, si cada omega está representado por un valor real. Y luego que hice este proceso, a cada valor real se le asignó una probabilidad que es la función de probabilidad. Bueno, esto que acabo de presentar es lo que se llama función de probabilidad. Y ojo, no se asusten, no es más que lo que recién hablé. A ver, ¿qué es esto, profe? O sea, mi función de probabilidad parte de los reales. ¿Por qué de los reales? Porque parte de los valores que toma mi variable aleatoria. Este real que está acá, ¿sí?, parte de los valores que tomó mi variable aleatoria. Si yo no defino previamente mi variable aleatoria, mi dominio acá en esta función, ¿quién es? No, mi dominio acá es una variable aleatoria que toma valores en función, el rango de la variable aleatoria, y le va a asignar una probabilidad. Generalmente, este reales que he puesto acá, que muchos libros lo trabajan como reales, otros lo trabajan y, si es probabilidad, en verdad es un intervalo entre 0 y 1, que es lo que yo acá he definido. Y sí, es verdad, porque si esto es una función de probabilidad, mi imagen no va a tomar otro valor comprendido fuera del 0 o del 1. Pero muchos libros trabajan de reales en reales, yo acá preferí colocar, para que se acuerden que es una función de probabilidad, de reales, pensando que son todos los valores que asume mi variable aleatoria, a ¿sí?, el intervalo 0,1, que me permite recordar que es una probabilidad, por lo tanto, a cada valor de mi variable aleatoria, cuando yo asigne la función de probabilidad, mi resultado va a ser un valor entre 0 y 1. Y esto que hicimos, por ejemplo, la probabilidad de que, por ejemplo, al lanzar 2 dados, la suma obtenida me dé 6, ¿sí? No es más que le estoy aplicando la función de probabilidad. Por lo tanto, tendré que ver cuántos pares ordenados me daban 6 dividido mi total, y de esa manera obtengo la probabilidad, y eso es una función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Vamos a ir a
saber las propiedades que debe cumplir una función de probabilidad o de masa de probabilidad para ser función de probabilidad. No es que a cualquier función, ¿sí?, a función de reales en reales o de reales en el intervalo 0, 1, es función de probabilidad. Para ser una función de probabilidad, esa función que esté definida debe cumplir dos condiciones. Debe cumplir dos condiciones. Esas condiciones son, primero, que la función debe ser positiva. Y es lógico porque si hablamos de probabilidad, la imagen nunca nos va a poder dar un valor menor a 1. Y la otra que es sumamente importante es de que la suma de todos los valores que asuma esa variable aleatoria nos va a dar 1. Es correcto porque nosotros, acuérdense que la variable aleatoria asigna un valor real a todo suceso de nuestro espacio muestral. La suma de las probabilidades asociadas a los espacios muestrales de nuestros eventos nos da 1. Por lo tanto, esto se debe de verificar. Ya enseguida lo vamos a ver con un ejemplito. Y acá la pregunta es, ¿podría ser f de x mayor que 1 para alguna x? Creo que lo respondí diciendo que no puede ser menor y tampoco podrá ser mayor. ¿Por qué no puede ser mayor a 1? Porque una probabilidad puede ser. Exactamente, es una probabilidad. La función probabilidad es una probabilidad. En la discreta, ya vamos a ver la continua que es otra cosa. En la discreta la función de masa de probabilidad es una probabilidad. Por lo tanto, su imagen f de x, ¿sí?, no podrá tomar valores ni negativos ni menos de 0, ni mayores a 1. F de x, su imagen, no podrá ser. Es una probabilidad. Por eso, como es una probabilidad, los valores que puede tomar f de x, la imagen de f de x, son valores entre 0 y 1. Por lo tanto, en verdad, es lo que acabo de aclarar. Miren acá qué es lo que armé, chicos. ¿Saben qué he presentado acá? He presentado la función masa de probabilidad del ejemplo del omega, lanzar 2 dados. Lanzar 2 dados. Esto, bueno, vamos a definir una variable aleatoria y vamos a definir en mi espacio muestral una variable aleatoria y voy a construir la función masa de probabilidad. Es esto. Como es discreta, perdón, dije masa, no, la función, sí, está bien, masa o función de probabilidad, disculpen. Es una tablita con valores discretos, no es una función continua. Entonces, es una tabla con ciertos valores. ¿En dónde? ¿En dónde? Fíjense que está todo. ¿Qué? Primero, el experimento. Segundo, mi espacio muestral, lo tenemos acá. Tercero, definí la variable, porque si yo defino otra, no va a ser esa. Si yo hubiera definido, en vez de suma, producto de los valores obtenidos, mis valores de la variable serían otras y mis probabilidades serían otras. Vamos a ver si esta función con esta particularidad de esta variable aleatoria es una función de probabilidad. Debe cumplir ¿qué condiciones? Ser positiva y la suma de todos los f de x me tienen que dar 1. Acá vemos mi rango de la variable aleatoria, por lo tanto, los valores que asume. Los defino. X toma valores de 2 a 12. Por lo tanto, cuando asigno la probabilidad, que me lo dice la variable aleatoria, ¿qué me dice acá? A ver, acá, ¿qué me está diciendo? ¿Qué tan probable es que la suma obtenida sea 2? ¿Qué tan probable es que la suma obtenida al lanzar 2 dados sea 7? ¿Qué tan probable es que la suma obtenida al lanzar 2 dados sea 12? Y ahí comienzo a llenar esa probabilidad.
comienzo a cuantificar esos valores y digo, que sume 2 es un par ordenado de los 36, que la suma sea 3 es 2 pares ordenados de los 36. Y así sucesivamente voy calculando las probabilidades, y cuando terminé de calcular las probabilidades me pregunto, ¿esto es una función de probabilidad? Primer pregunta, ¿es mayor a 0? Hasta acá vemos que esto sí se cumple. Y la segunda es, la sumatoria de todas las f de x, ¿cuánto nos tenía que dar? 1, ¿sí? ¿Por qué? Es decir, las probabilidades de todas asociadas a todos los eventos elementales nos tiene que dar 1. Bien, 1 sobre 36 más 2 sobre 36 más todo esto nos da 1. Por lo tanto, esta variable, esta función es una función de probabilidad, cumple las condiciones. Toda función de probabilidad discreta va a tener su gráfico. Chicos, esto es sumamente importante, el gráfico. A ver, ¿por qué? ¿Qué tiene de importancia? La importancia que tiene es que como la función de probabilidad, ¿sí?, es una probabilidad, ¿qué vamos a definir en el eje X? Los valores ¿de quién? De una variable aleatoria. Tengo que ver primero qué variable aleatoria, qué valores va a tomar en función de cómo se definió. Como les vuelvo a repetir, la suma de los valores obtenidos nos da estos valores posibles, el producto de los valores obtenidos me darían otros valores con otras probabilidades y tendría que verificar si es o no función de probabilidad. Y una vez que yo en mi eje X determiné todos los valores de mi variable, no necesariamente tenemos que poner acá, podría tomar el 1, acá el 0, o podría empezar desde 0 porque son valores de la variable aleatoria, no necesariamente deberíamos trabajar con nuestro eje cartesiano como nosotros trabajamos, asignando el valor. Puede ser que sí, puede ser que no. Y acá, ¿qué son las alturas de estos bastones, chicos? ¿Qué son las alturas? ¿Qué son las f's de x? Probabilidades. Probabilidades. Entonces, si en un ejercicio se les muestra solo el gráfico, ¿podrían saber cuál es la probabilidad acá de que al lanzar 2 dados la suma obtenida sea 7? ¿Qué hacemos? Bueno, acá no están los valores, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Sí, miramos la altura y decimos, bien, este valor es una probabilidad, es una probabilidad. Todos son así, todas las probabilidades nos van a dar simétricas, no, no necesariamente. Lo importante es que ustedes sepan acá de que a cada valor de la variable se le asigna la probabilidad asociada a ese suceso. Vamos a ir a otros ejemplos para que se comprenda. Una vez que yo... ¿Sí? Una pregunta. Si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, las probabilidades de un solo suceso, por ejemplo, en la suma de 3. Si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que salga en el primer dado un 1 y en el segundo un 2, ¿tendría que dividir la probabilidad o...? Es que no estamos averiguando eso. Acá fíjate que ahí deberías, vos me estás preguntando la probabilidad de que en el primer lanzamiento del dado sea un 1 y después un 2. Y en el segundo lanzamiento sea un 2. Claro. Acá estamos trabajando con probabilidades de eventos, de un problema que vos te estás metiendo. ¿Te ubicás? Pero no estamos averiguando, acá estamos solamente encontrando una función para esta variable que estamos analizando. ¿Me explico? Claro. Fíjate que no te va a servir esta función porque vos me estás preguntando, acá la variable es suma obtenida al lanzar los 2 dados.
y vos querés saber qué tan probable es que en el primero salga un 1 y en el segundo salga un 2. Vos deberías para eso no pensar en esta variable, sino simplemente en una variable común, que es el lanzamiento de un dado con los 6 valores, pensando, y después pensás, a ver, ¿qué tan probable es? O sea, la combinación, estoy tratando de pensar, no, está bien, el ejemplo sigue siendo el mismo, nada más que acá vos vas a encontrar con una multiplicación, porque en el primero me dijiste que salga un 1 y en el segundo un 2. ¿Eso me estás preguntando? Sí. Déjame que vea una cosita que no te quiero confundir. Estás pensando en problemas, no está mal. Déjame que vea acá. Quiero que vea, mostrarte. No está acá el ejemplo. Bueno, creía que teníamos todos definidos los eventos. No, en la otra estaba. Quería que mostrarte. Espera, aguantame un segundo. Sí, profe, si no, ya después No, de la clase me pero quedo un poco. es fácil. Lo que quiero que vos me veas. ¿Podríamos resolver eso que me estás preguntando con este concepto? Sería la probabilidad de que en la primera salga un 1. Pero es de esta variable, podríamos decir, la probabilidad, pensá en esto. Podría ser esto para que vos me entiendas. Pensando en esta variable, ojo. Acordate que la variable te está respondiendo esto. Acá te está diciendo esta variable con X, con este problema, lo que yo te quiero mostrar. Que acá me dice que la suma obtenida de lanzar 2 dados sea 1. Esto es 0. Claro. ¿Me explico? Y acá que la suma obtenida de lanzar 2 dados sea 2. Esto, ¿sí? ¿Cuánto es? 1 sobre 36. Pero no es la pregunta que vos me estás haciendo. ¿Por qué? Porque la variable que yo estoy trabajando no respondería a tu pregunta. Tendrías que definir otra variable y asignarles probabilidades a tu otra variable. ¿Me explico? Sí, bien, ¿Se profe. entiende más o menos lo que me quiere Sí. Bien, sí se puede resolver, pero definiendo otra variable. No la variable con la variable que estamos utilizando, no podés resolver ese problema. Pero Bien, no es que no se gracias. pueda resolver. Definimos otra variable y se resuelve. Bueno. Igual, si no te queda claro, cuando terminemos y avancemos con ejemplos, lo miramos e intentamos hacer tu variable. Bueno, Recuerden de que la idea es que no se queden con dudas, sea ahora o lo podemos resolver fuera de hora si es que no alcanza el tiempo. Bueno, una vez que yo presenté la función de probabilidad o de cuantía, existe otra función, otra. ¿Se acuerdan de en análisis de datos, ¿sí? La función, la frecuencia observada o la frecuencia relativa que era puntual, y después teníamos la frecuencia acumulada o la frecuencia acumulada relativa que acumulaba? ¿Se acuerdan la diferencia entre los dos? Por ejemplo, si mi variable X era edad, y yo tenía un alumno, una cierta cantidad de alumnos que tienen 2 años, otros que tienen 8 y otros que tienen 10, y decía, a ver, hay 5 de 8, 8 de 8, y 3 de 10, esto era mi frecuencia absoluta. Y mi frecuencia acumulada me decía, bueno, sí, tengo 5 de 2, pero mi frecuencia acumulada me decía, de 8 o menos, tengo ¿cuánto? 13. De 10 o menos, ¿cuánto tengo? 16, porque me acumulaba. ¿Lo recuerdan, chicos? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a definir la función de distribución acumulada. Nuevamente partimos de nuestro omega, definiendo una función, una variable aleatoria. Dije función porque es correcto, una variable aleatoria es una función. Y una vez que yo tengo esta variable aleatoria, que es mi dominio, ¿sí? Voy a asignar la función de distribución acumulada, pero ya no le va a asociar al valor de la variable una sola probabilidad, sino le va a asociar
la probabilidad que la variable aleatoria tome valores menores o iguales a un determinado valor. Me va a acumular. La función de distribución acumulada me va a acumular probabilidades. De la misma manera, una vez que partimos, es una función de reales son reales o de reales en el intervalo 0,1, porque también es una función de probabilidad que a cada valor de la variable le asigna la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales a un determinado valor. La función de probabilidad le asignaba la probabilidad que la variable aleatoria tomara un solo valor. Acá, que tome un valor o menos. De esa manera, por ejemplo, miren acá, esta también va a cumplir, en este ejemplo, esta función, vamos a ir ordenado con este ejemplo, un segundito. A ver, esta función acumulada. Lo primero que vamos a hacer, disculpen, lo primero que vamos a hacer es definirla, que vimos, que es lo que íbamos a hacer, iba a cada valor asignarle la probabilidad de que tome un valor o menos. Entonces miren esto, cómo se define, o sea, cómo se construye, no, definida ya está. ¿Cómo se construye en este mismo ejemplo? La probabilidad de que la suma, recordemos siempre la variable, que la suma de lanzar dos dados sea 2, es la misma. 1/36. Acá, en este caso, me va a estar interpretando que esto me está tomando la probabilidad, acá miren cómo es, sería la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales a 3. ¿Qué me está diciendo esto? De que entonces que la suma sea 3 o la suma sea 2. Por eso suma y acumula 2/36 más 1/36. Y esto lo va haciendo con todos los valores que asume la variable. Por ejemplo, la probabilidad de que la suma obtenida al lanzar dos dados sea 6 o menos, me va a conceptualizar, o sea, me va a acumular la probabilidad puntual o la probabilidad de masa, la función de masa de probabilidad, para que la f de 2 más la f de 3 hasta la f de 6. Es decir, la probabilidad de que x tome valores menores o iguales a 6, que la suma del lanzar dos dados sean menores o iguales a 6, es 15/36. Sumé las probabilidades para los eventos de la función de masa de probabilidad y obtuve el valor 15/16. Y se lee, acá, ¿cómo se lee? Esto f de 12 mayúscula, que es la probabilidad que la suma obtenida al lanzar dos dados sea de 12 puntos o menos. Por eso siempre llega, como la frecuencia acumulada también lo hacía, ¿a cuánto? A 1. A 1. Acá he puesto estos puntitos suspensivos porque preguntamos a veces, ¿y qué tan probable es que tome valores, por ejemplo, menores o iguales a 15? Bueno, el 15 no existe, el 14 tampoco, pero igual, termina siendo 1, porque si nosotros hacemos, ¿se acuerdan? No es el gráfico que tenemos que hacer acá, ya les voy a explicar el gráfico, pero recordemos en la ojiva, que no es este gráfico, pero la ojiva, ¿se acuerdan hasta dónde llegaba? A 1 y después se mantenía en 1. Bueno, ahora vamos a ver cómo es el gráfico de esta función, que es bastante extraño, y quiero que la lean, lo lean bien y lo aprendan bien. Vamos a ver que es una escalerita, porque es discreta. Esto que yo he graficado acá es continuo. Esta es la función de probabilidad,
¿sí? Perdón, de distribución de probabilidad. Bien, una vez que lo he presentado, vamos a ver el gráfico de esta función de distribución acumulada. Miren esto, no lo voy a presentar, lo vamos a tratar de construir por primera vez, no me va a salir bien porque no soy buena para graficar acá, pero al menos voy a intentar. Vamos a tomar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y vamos a presentar, bueno, lo que pasa es que justo acá los valores no los tengo, son muy pequeñitos. Vamos a hacer una cosa, lo voy a ver. Lo vamos a pasar a decimar. Vamos a poner 1 sobre 36, esto es 1, no, porque ahí me fue el carajo, no me va a dar en escala, así para hacerlo rápido no me va a dar escala, está hecho pero quiero que lo construyamos. 1 sobre 36, 3 sobre 36, 4, 5, más o menos 6 sobre 36, 10 sobre 36, que tengan piedad de mí. Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí para que vean, después está hecho más o menos, pero para que vean. ¿Cómo lo tendría que construir? Yo digo, antes de esto, antes de 2, antes de que la suma sea 2, es la nada, es 0 la probabilidad. Entonces digo, este gráfico es 0 hasta que asuma el valor de la variable 2. Entonces abro acá, abro y digo, mira, para la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores de 2 o menos, ¿sí? Es 1 sobre 36. Entonces ahí grafico. Y ese valor se va a mantener constante hasta que llegue cuando la variable aleatoria toma el valor 3. Cuando la variable aleatoria toma el valor 3, yo acá abro y salto y digo, mira, para 3 es 3 sobre 36 y me mantengo y hago una escalerita con este juego diciendo para 4, que va a pasar 6 sobre 36, hasta 5, que va a ser 10 sobre 36, y voy a hacer hasta el último, hasta 6, que ahí se me chanflió, 15 sobre 36. Y así voy a inventar que son una escalerita, una escalerita, hasta llegar, ya lo tengo hecho, al total. ¿Qué quiero de esta escalerita que se entienda? Es rara de entenderla, sí, es rara, es discreta. Lo importante es esto, chicos. Para 2 encuentro ahí la probabilidad, pero tengo que leer qué tan probable es que la suma sea de 2 o menos. Para 3, qué tan probable es que la suma de lanzar 2 dados sea 3 o menos, está acá. Para 6, qué tan probable es que la suma sea de 6 o menos, está acá. Lo que quiero mostrarles es que la altura, que acá no se ve bien porque está muy mal hecho, la altura de los escaloncitos, como vuelvo a decir, esto está muy mal hecho, las alturas de los escalones son las frecuencias, las probabilidades
la probabilidad de la función de probabilidad de cuantía, la probabilidad puntual, la altura de los escaloncitos, acá es la probabilidad, es decir, esta probabilidad, ¿sí? Las alturas de los, tenemos acá representados las probabilidades puntuales. Voy a mostrarles que está un poquito mejor hecho el gráfico. Acá está. Acá les estoy mostrando nuevamente, qué es lo que les decía, venimos en 0 hasta que llegamos, cumplimos, y acá, esto que estoy mostrándoles, si lo pudiéramos tener, ya hay otros ejemplos mejores donde están acá tabulados los valores, son las frecuencias, perdón, las funciones de probabilidad de masa. Vamos a hacer ejercicios para que se den cuenta. Nuevamente la función de distribución me asocia la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual a un determinado valor. Una vez que yo he trabajado con ustedes, y vamos a ir enseguida a los ejemplos, de una función de probabilidad, la cual asocia a cada valor de mi variable una probabilidad, y la función de distribución de probabilidad que asocia a cada valor de la variable la probabilidad de que la variable tome valores menores o iguales a un valor, estamos viendo que estamos asignando probabilidades a variables aleatorias, no variables comunes, son variables que se les asocian probabilidades. Eso significa, por ejemplo, una variable común cuando trabajamos edad, grupo etario, peso, eran variables en las cuales no están modificadas por las probabilidades. Acá sí, a estas variables se les va a medir, se las va a pesar en función de las probabilidades de ocurrencias que tienen. ¿Se acuerdan en la variable común y corriente X, por ejemplo, si fuera la edad, podíamos sacar la edad promedio? La edad promedio se sacaba como sumando todas las edades del grupo que estamos trabajando dividida en, por ejemplo, teníamos 50 niños, sacábamos la A y hacíamos el promedio 8,5. Y puede ser, sí, tiene 8,5, a pesar de ser una edad, está bien, 8,5 porque tomamos al que tenía 9, tomamos el que tenía 8 y así sucesivamente, o el que tenía 10, el que tenía 11, y esto nos dio que en promedio el grupo tiene 8,5 años. Bueno, ahora vamos a sacar esa media a la variable aleatoria. Entonces eso se va a llamar esperanza o valor esperado. Es decir, tiene una similitud, pero ¿qué es la particularidad? Que una variable aleatoria, ¿se acuerdan? Se le asocia una probabilidad. La esperanza físicamente es el centro de gravedad, de una variable. En este caso es el centro de la distribución de los valores, y esto nos da información de cómo se distribuyen estos valores. ¿Cómo la vamos a calcular? Miren, acá está. Miren, recuerden esta asociación, pero a la vez esta diferencia. Se llama esperanza, lo que espero, qué valor espero, que lo que uno espera que ocurra cuando esta variable, ¿sí?, se analiza. ¿Cómo se va a calcular la esperanza? ¿Qué diferencia va a tener? La diferencia que va a tener es que, acá le estoy colocando mu, la letra griega mu, ¿se acuerdan de media poblacional? La esperanza de la variable aleatoria también la podemos llamar como mu, y es la sumatoria de todos los valores que toma la variable aleatoria multiplicado el peso. ¿Qué peso? El peso que le da la probabilidad de ocurrencia de esa variable aleatoria. Entonces, bueno, acá abajo está la interpretación física.
Vamos a de nuevo repetir, es decir, que la esperanza va a ser encontrada como los valores que asume la variable que en estudio, multiplicada por el peso, que el peso va a ser esa probabilidad de ocurrencia de ese evento que estamos trabajando. Por otro lado, ya vamos a ir a un ejemplo, vamos a analizar, o sea, también se acuerdan que en estadística vimos en análisis de datos la varianza. La varianza, por un lado teníamos la media y por otro lado teníamos la varianza y la desviación estándar. ¿Se acuerdan cuánto se dispersan los valores con respecto a la media? Era en promedio la desviación estándar y los desvíos cuadráticos, cuánto se dispersan los desvíos cuadráticos en promedio, los desvíos cuadráticos con respecto a la media, era la varianza. Bueno, también va a estar la varianza de una variable aleatoria discreta, y se acuerdan que la varianza era la sumatoria de todos los valores de la variable menos la media al cuadrado, y en este caso si era una desviación, una varianza era sobre n-1 en promedio. Bueno, miren la diferencia. Hasta acá, estos son todos los valores que toma la variable aleatoria, vamos igual. Esto es la media, vamos igual. Está elevado al cuadrado, vamos igual. Nada más que acá, lo que se va, en verdad acá también estaba por la frecuencia, esta frecuencia sobre n va a ser la frecuencia, en verdad va a ser la probabilidad de ocurrencia de la variable aleatoria, es decir, va a ser multiplicada por la función de masa de probabilidad. Va a estar multiplicada por la función de masa de probabilidad. Es decir, bueno, acá voy a hacer un ejemplito antes de mandarlo para que vean que es complejo. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan recién que teníamos el rango de la variable aleatoria de la suma obtenida al lanzar dos dados? Nos daba desde 2 hasta 12. Cada uno tenía sus probabilidades asociadas. Bueno, calcular la varianza de esa variable aleatoria sería tomar el 2, restarle a la media, que la tendríamos que ver calculado, la media, ¿sí?, de la esperanza, elevado al cuadrado, más otra vez el 3, menos la media al cuadrado. Y así hasta el 12, restarle la media al cuadrado, y me faltó multiplicarla por la probabilidad que tenía cada uno de estos sucesos. Como se hace bastante compleja, aparece este concepto que vamos a tratar hoy día de leerlo lo más sencillo que podamos, después lo vamos a ejercitar, es que hay una relación que existe entre la varianza y la esperanza. Recuerden, varianza y esperanza media. La varianza de una variable aleatoria discreta nos da una idea de la forma, es decir, cómo se dispersan los valores con respecto, ¿sí?, a un valor central, a la media. Entonces, la varianza, que recuerden que era la varianza, que era la sumatoria de cada valor con respecto a la media multiplicado la función de distribución, la función de probabilidad, la podemos pensar, la que acá está, la varianza, esta función, fíjense que si nosotros tomamos acá, miren esto, la diferencia de la variable aleatoria menos la esperanza, esto que es la diferencia entre la variable aleatoria y la esperanza, no es más que esta porción que tenemos acá, x menos mu. Y se acuerdan que la esperanza de esta expresión, si yo le tengo que calcular la esperanza a esta expresión, terminaría siendo la varianza. Termina siendo la varianza. ¿Qué quiero mostrar con esto, chicos? Que es importante. Yo sé que ahora
es medio complejo que lo entiendan porque hay mucha información y hoy día va a ser un día así, pero yo voy a ir repasando en práctica lo que necesito. Acá en teoría, ¿qué necesito que cuando avancemos un poquito más y digiramos este tema, que ustedes entiendan que la varianza, si bien tiene esta forma y la esperanza de una variable aleatoria que recién la vimos, si nosotros tomamos la expresión de la esperanza de mi variable aleatoria menos la media elevado al cuadrado, esa expresión es lo mismo que la varianza. Es lo mismo que la varianza. Esto también se puede llegar a demostrar. He visto algunos verdaderos falsos con esto, no más que la esperanza de mi variable aleatoria menos la media al cuadrado es la varianza. Y por último, la desviación estándar no va a ser más que la raíz positiva de la varianza. Vamos a ir a un ejemplo y después esto les va a parecer un poco más sencillo cuando vayamos a un ejemplo. En algún momento se tiene que dar la parte teórica. Es una de las poquitas, de los muy poquitos conceptos teóricos que tiene. Hay también unas propiedades que enseguida las vamos a ver, que está en la presentación que tiene, que nos ha dejado la profesora, pero son poquitos los conceptos teóricos, o demostrables que podríamos tener acá. Miren acá, voy a hablar un ejemplo que les va a parecer que ya está armado esto. Por ejemplo, dice, un ingeniero de transporte estudia el comportamiento del tránsito en un cruce de calles, para lo cual se dirige al mismo todos los días de la semana en la hora pico, alrededor del mediodía, espera que el semáforo cumpla un ciclo, registra el número de vehículos en dirección que se detiene antes de que el semáforo cambie, define la variable como número observado de vehículos detenido en el semáforo y después de analizar los resultados decide asignar las siguientes probabilidades. A ver, chicos, esto es la vida real. Él se para y define la variable número observados de vehículos detenidos en el semáforo. ¿Qué observó? ¿Qué valores tuvo de su experiencia esta variable? ¿Qué valores? Él 0, observó. 1, Bien. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Exacto. Él observó que muchas veces no había ningún vehículo, que había 1, que había 2, que había 3, que había 4, que había 5, y algunas veces observó que habían más de 6. O sea, en verdad, después vamos a ver si eso pasó. ¿Y estas probabilidades cómo las obtuvo, chicos? ¿Qué les parece? ¿Tuvo que hacer un experimento a priori como el de los dados? ¿O se tuvo que ir, sentar y sacar datos para luego extraer una información? ¿Qué les parece? Generar datos. Tal cual, tuvo que generar datos. Esta función que tenemos, vamos a ver si es función, se obtuvo a través de la experiencia. Generó datos y él observó que el 10% de las veces que él se sentaba a observar, no paraban vehículos, que el 20% de las veces pararon 3 vehículos. Esto es una tablita de una función de probabilidad de masa. ¿Será una función de probabilidad de masa? ¿Podemos decir que sí lo es sin probar? No. ¿Qué deberíamos probar? 2 propiedades. ¿Se acuerdan cuál es una? Una era de que f de x fuera positivo. Estamos viendo que los valores de la variable asumen valores 0,10, 0,20, todos son positivos. ¿Y cuál era la otra? ¿Cuánto nos tenía que dar la sumatoria de las probabilidades? Que sume 1. 1. ¿Nos da 1? Sí. Bien. Estamos frente a una función que me la dan, a una función de masa de probabilidad. ¿Está bien? Bien. Miren acá la pregunta. Verifique si la función cumple con las condiciones para ser una función de probabilidad. Construya la función de distribución acumulada
represente gráficamente las funciones masa de probabilidad y de función de distribución, determine el valor esperado y la varianza del número de vehículos detenidos en el semáforo. Enseguida ya lo vamos a ver esto, creo que existe otro problema, pero y existen estos problemas que son los que vamos a resolver ahora antes de continuar. Esto que está acá, termino acá, lo tengo resuelto en un Word para que sea más cómodo. Voy a tratar de terminar la parte práctica, o darle la parte práctica de variable aleatoria discreta. Ya vamos a ver si ahí aparecen dudas o se mejora el concepto de variable aleatoria discreta antes del recrédito para luego pasar a variable aleatoria continua. Un segundito. ¿Hasta ahí alguna duda que me quieran preguntar? Puede ser que la esperanza y la varianza no haya quedado tan claro, lo vamos a hacer con un ejemplo. Un segundito y lo vamos a tratar de mejorar esa explicación. ¿Ah? Un segundito, chicos. Bueno, acá está el ejercicio. Bien, era el mismo que les había presentado, del ingeniero del tránsito, ¿sí? Que estudia el comportamiento del tránsito. Y lo primero que les había comentado, se ve bien, ¿no, chicos? Era Sí, profe. que íbamos a probar, verificar si cumple las condiciones. Como les había dicho, tenía que ser positiva, vemos que cumple las condiciones, y la segunda, que la sumatoria de todos los f de x nos tiene que dar 1. Si sumamos esto, nos da 1, por lo tanto, de esa manera verificamos que cumple las condiciones de ser una función masa de probabilidad. Construir la función de distribución acumulada sería con la tablita. ¿Cómo la construyo la tablita? Y bueno, a ver, que pase un vehículo, o sea, que se detenga un vehículo es lo mismo. Que se detenga un vehículo o menos será 0,2. Será 0,2 más 0,1, 0,3. Y así sucesivamente, que pase 2 o menos, le sumaremos el 0,3, el 0,2, y terminaremos diciendo que se detengan 6 vehículos o menos es 1. De esta manera hemos construido la función distribución acumulada. Luego nos pide que grafiquemos. Esto es importante, que no se los había dicho. Una de las formas que se puede presentar esta función de distribución acumulada es de esta manera. También la van a poder ver, no se confundan si en algún momento aparece así, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y están acá, 0, 1, 0, 3,
0,6, 0,8, 0,9 y 1 también. Y otras veces, esto es muy común de verlo en los libros, es muy común de verlo en los libros. Fíjense, acá lo que confundo, pero también a la vez ayuda, es el concepto, acá lo está dando, sabemos que para 0 asigna 0, que para 1 asigna 0,1, pero acá la función de distribución acumulada está bueno porque lo toma en intervalos, con intervalos cerrado y abierto en función del gráfico, ¿sí? Bueno, acá, ¿cómo construíamos? Como recién, y acá sí lo vamos a poder, a ver, quiero dejar las dos cosas, voy a achicar un poquito porque quiero dejar las dos cosas y mostrarle lo que recién les decía, quiero mostrar las dos funciones, un segundito. A ver, un segundo porque voy a tratar de subir. Acá se puede ver. A ver, ¿qué quiero mostrar acá? Lo que yo recién les decía. Acá dijimos 0, 0 antes del 0. Cuando quiero saber qué tan probable es que ningún vehículo se detenga, me dice que es 0,10. Entonces 0,10 hasta llegar al concepto que qué tan probable es que se detenga un vehículo, ahí va a ser abierto, acá cerrado, y así sucesivamente. Acá lo que no se está graficado es que todos estos son abiertos. ¿Y se acuerdan que yo recién les dije que qué nos iba a representar la altura de estos escaloncitos? Acá lo podemos ver más claramente porque está bien hecho. Acá, ¿qué altura tenemos? 0,10. Acá, 0,20. Acá, 0,30. Acá, 0,20. Acá, 0,10. Y acá, 0,10. ¿Qué son estas probabilidades que tenemos acá? La F chiquita. Exactamente. Son la altura de los escaloncitos, ¿sí? Son las Fs pequeñas, la función de probabilidad de masa. Acá creo que se ve mejor lo que recién les quería explicar, que no sé si quedó tan claro, ¿sí? Y esta forma, sí, es una forma de darse cuenta de que para el valor, acá, ¿qué va a pasar? 0,1 para valores que la variable toma valores mayores o iguales que 0, y hasta 1, es esto. Mayores o iguales que 0 hasta 1 abierto. Acá son abiertos. ¿Se entiende, chicos, acá este gráfico? ¿Me tengo que detener más o es entendible? No quiero ni hacerlo rápido porque no lo entiendan, ni de aburrirlos con este tema. Necesito que se haya entendido, porque se toma este tipo de cosas. No directamente es así, ya les voy a explicar lo que se toma. ¿Se entiende cómo se observa el gráfico, cómo se construye? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, y acá, el primero, que es el más fácil, el gráfico de función de masa de probabilidad, si bien está hecho como un rectangulito, porque Excel es cruel, no nos da el bastoncito, no es más que bastoncitos que nos están determinando la función de distribución. ¿Está bien? Bueno, acá sí quiero que nos detengamos en graficar, ya estamos, calcular, bueno, acá calcular la probabilidad de que se forme una cola con 2 o más vehículos. ¿Cómo lo resolveríamos este ejercicio? Está resuelto, pero lo vamos a charlar. Calcular la probabilidad de que se forme una cola con 2 o más vehículos. 2 o más. ¿Vieron que ahora es como una variable aleatoria? La probabilidad de la cantidad de vehículos que se forme una cola con 2 o más vehículos. ¿Cómo lo podríamos calcular esto? ¿Qué les parece? Puedo hacer la resta de 1 menos la probabilidad de que sean 2 o menos vehículos. Perfecto, perfecto, porque nosotros conocemos esta función. Esta función es la de distribución. Si bien a alguien se le podría decir, profe, pero no podemos pensar que es la función
a la función de cuantía para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, sí, pero imagínense la función de cuantía llegar a 500, es mucho más fácil pensar que va a ser 1 menos la función de cuantía en 0, en 1 y en 2. Es mucho más fácil pensar esto. Entonces, 1 menos la función de cuantía sumada o la función de distribución acumulada menos 0,6 resulta mucho más fácil de esa manera. Esto resulta mucho más fácil. Acá, ¿qué pasó? ¿Me tomé mal? ¿0,40? ¿Qué hice? Algo hice mal que miré el 0,60. 2 o más. A ver, acá me equivoqué en esto. 2 o más es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 1, chicos, porque si no me equivoco. Porque es 1 menos 2 o más es la función de probabilidad en 0 más la función de probabilidad en 1, porque si le quito el 2, me está dando un error. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo quiero saber qué tan probable es que sean 2 o más, tengo que a 1 restarle la probabilidad acumulada de 0 o 1. No tengo que tomar el 2 porque si no me estaría tomando la probabilidad de que se calcule la probabilidad de que forme una cola de 3 o más vehículos. ¿Se entendió ahí? ¿O no? Sí. Bueno. Y acá sí, la esperanza. Acá lo voy a hacer acá porque total está resuelto. A ver, el valor esperado. ¿Qué dije de la esperanza? Bueno, la esperanza es la sumatoria, ¿sí?, de todos los X, perdón, vamos a borrar. La esperanza, es la sumatoria de todos los X por f de X. ¿Quiénes son los X que todos son los valores que toma la variable? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ¿quién es? La sumatoria de qué? De ese valor ¿por quién tiene que estar multiplicado? Por su probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Por la función de masa de probabilidad. 0 por 0,1, más 1 por 0,2, más 2 por 0,3. Estoy dándole un peso a la ocurrencia de la variable. Eso es la esperanza. Es tomar todos los valores que toma mi variable, tomar acá todos los valores, y ahí les voy a mostrar abajo, todos los valores que tomó mi variable y le voy a multiplicar, es como un promedio ponderado, lo voy a multiplicar por la función de cuantía o de probabilidad que me termina dándole un peso. ¿Cuán probable es que no pare ninguno? ¿Cuán probable es que paren dos? ¿Y qué es lo que me responde esto? O sea, ¿qué es lo que me dice? Si yo me parara muchas veces en esa intersección, esperaría que en promedio se detengan 2,3 vehículos. ¿Es correcto decir 2,3? Es correcto. Si me decimos, bueno, por una cuestión de que podemos redondear al inmediato, decimos en promedio se esperan 2 vehículos, bueno, podemos decirlo, pero no está mal estadísticamente decir porque el 2,3 es un valor de la variable. Ojo con esto, la esperanza es un valor de la variable, no es una probabilidad, chicos. No es muy común que se confundan. La esperanza es lo que se espera que ocurra si uno realiza muchas veces el experimento. Si uno se sienta en esa intersección, espero en promedio a lo largo de un determinado día que en promedio se detengan 2,3 vehículos. ¿Se entiende? Es lo que espero que suceda cuando se realiza muchas veces
este experimento. Y la varianza dijimos que era la sumatoria de todos los valores menos la media elevado al cuadrado multiplicado la función de probabilidad. Bueno, así es largo, ¿sí? Que hice cada valor de mi variable, 0, 1, 2, 3, lo resté. ¿A quién le resté? Y a la esperanza. ¿Quién es la esperanza? El valor que encontré, acá se ha comido, me he comido, acá no están elevados al cuadrado, me imagino que están elevados al cuadrado, pero acá no está, la formulita no están todos los valores elevados al cuadrado, y multiplicados por su función de probabilidad. Paso por paso, esta es la varianza. Chicos, de acá que les quiero mostrar, hay una propiedad de la varianza, que dice que yo podría calcular a la varianza como la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado menos la esperanza al cuadrado. Esa es una propiedad muy usada porque esta fórmula se hace muy tediosa, Entonces, y más en variables continuas, porque todo esto se rige después para variables continuas. Es decir, que yo si tomara este valor que ya lo tengo, 2,3 y lo elevo al cuadrado y haría una modificación acá. Acá yo podría sacar la esperanza de la variable aleatoria elevada al cuadrado. ¿Qué significaría? ¿Qué cambiaría esto? Acá 0 al cuadrado me da lo mismo, acá tendría que poner 1 al cuadrado, acá 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y 5 al cuadrado, multiplicarlos por las probabilidades, y esto me daría el valor de la esperanza de mi variable elevado al cuadrado. Es mucho más fácil. Cuando yo tenga ese valor, lo voy a colocar acá, lo voy a restar a la esperanza al cuadrado, y voy a obtener la varianza sin todo esta formulería. Esto es muy útil para sacar la varianza solo en función de la esperanza. Creo que está por ahí anotado y si no se los voy a agregar, quédense tranquilos para la próxima clase, porque es o lo voy a agregar acá mismo que no me cuesta nada hacérselos y arreglar este problema. Hasta acá se acercaron un poquito más al concepto de variable aleatoria discreta. Bueno, ¿dudas con respecto a este ejercicio? Acá quiero que miremos algo, pero no me voy a detener mucho en esto, porque es largo, lo pueden mirar. Sí, es importante, podría haber empezado con este ejemplo. Para mí, yo me parece que siempre voy desde lo sencillo a lo complejo, no de lo complejo a lo sencillo. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos este problema? ¿Se acuerdan qué tan probable era de que escurriera el agua desde M hasta N? ¿Se acuerdan lo que estoy diciendo? Sí. Y que estuvimos viendo, y bueno, ¿qué puede pasar? Puede pasar que pase por acá el agua, que esté abierta la válvula 1, y si están abiertas las dos de abajo, pasa. Después dijimos, la 1 siempre tiene que estar abierta, ¿por qué? Pero puede pasar que la 2 esté abierta y la 3 cerrada, y inversamente, y luego vimos también de que si esta la cerrábamos, la única manera que pasara agua eran por las dos. Esto fue un ejercicio de la semana pasada, yo les dije que estaba bien hecho, el profesor yo lo había determinado, lo charlamos, y acá lo vamos a mirar de otra manera, pero siempre con ese concepto. Nuevamente habla de que fluye agua, hay 3 válvulas y fluye desde M hasta N, con una probabilidad de que funcionen del 80%. Pero acá nos dice, encuentre la función masa de probabilidad. ¡Ojo! ¿Para qué?
Porque cuando ustedes se preguntan la función, la función tiene que estar asociada a una variable aleatoria. Podemos tener muchísimas funciones distintas en funciones de las variables. La variable acá es número de válvulas abiertas. Número de válvulas abiertas, no me está diciendo que fluya el agua. Número de válvulas abiertas después de enviar la señal. Entonces, si la variable es número de válvulas abiertas, chicos, ¿qué valores puede tomar la variable? O que ninguna esté abierta, o que una esté abierta, o que dos estén abiertas, o tres. ¿Se entiende? Definida la variable, ¿puedo tomar el rango de la misma? ¿Está bien? Sí, Bueno, si esto está claro, para construir mi función de masa de probabilidad, a cada valor de la variable, ¿qué tengo que asociarle? Una probabilidad. Tengo que encontrar qué tan probable es que ninguna válvula está abierta, qué tan probable es que una válvula está abierta, qué tan probable es que dos y qué tan probable es que tres. Eso es lo que vamos a averiguar con los conceptos que ya trabajamos para construir mi función de probabilidad. Está resuelto, por eso les digo, no me voy a detener porque ustedes ya entienden esto, porque lo vimos la semana pasada, que, es decir, la probabilidad que ninguna de las válvulas funcione, y bueno, va a ser la probabilidad de que la primera esté cerrada, y la segunda esté cerrada, y la tercera estén cerradas. Por lo tanto, eran independientes simplemente el producto de las tres probabilidades. Ya que una esté abierta, cuando una esté abierta, las otras dos pueden estar cerradas cambiando de posición, que las dos estén abiertas, la tercera también puede estar cerrada cambiando de posición, y de esa manera podemos calcular, inclusive la tercera, que las tres válvulas estén abiertas, encontrado las probabilidades asociadas a los valores que asuma mi variable. De esa manera, una vez que ahora parece fácil porque yo ya había entendido cómo hacerlo, y si no se entendió cómo hacerlo, porque nos hace falta entender el tema anterior, que es de probabilidad. Acá lo complejo está acá, en cómo encontrar estas probabilidades. Si se me las dan es re fácil, ¿sí? Y esto que está acá no es más que probabilidad. Una vez que yo tengo esta información, la construyo. ¿Y qué construyo? La probabilidad de que ninguna válvula esté abierta es 0,08, que una 0, y encontré las tres. Y la probabilidad de la función de distribución pasa lo mismo. La primera se copia igual, que una o menos válvulas estén abiertas es 0,096 más 0,08, y así sucesivamente yo voy a encontrar este problema resuelto y mis gráficos pertinentes resueltos. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio en forma genérica? Bueno, vamos a este entonces. El espesor de un entablonado de madera, que algún cliente ordena en pulgadas, es una variable aleatoria que tiene la función de distribución acumulada. Fíjense, chicos, acá se les da, esto es importante, es como, acá podríamos haber tenido este caso, es decir, f de x, ¿qué valores toma? ¿Qué valores toma? 1/8, 1/4 y 3/8. Acá es 0,20, acá es 0,90 y acá es 1. Perdón, este es el valor de la variable, disculpe. Y este es la función de distribución acumulada. ¿Se arriesgan a que armemos la función
de masa de probabilidad, ¿cuánto sería acá? 0,20, Acá, 0,70, 0,1. bien. Si yo tengo claro esto, ¿m? Lo borré. Un segundito, chicos, denme 2 segunditos. Bien. Borré esto. A ver, chicos, borré lo de recién, pero era útil. Lo de construir las dos funciones es útil por si tengo dudas de construir f y construir f de x para 1/8. A ver. A ver si lo puedo deshacer, lo teníamos. Bueno, acá, vamos a tenerlo acá. A ver, por acá. A ver, ¿qué tan probable es que la variable asuma valores menores o iguales a 1/8? ¿Qué les parece? Menores o iguales a 1/8. 0,2. 0,2. Menores o iguales a 1/4. 0,9. Muy bien. Menores o iguales a 5/16, 5/16. Podemos mirar el gráfico. Acá lo miramos, miren, acá está resuelto. A ver, ¿qué valor toma el valor 5/16? 0,3125. Bien, ¿entre qué valores está? 0,30 y algo. ¿Entre qué valores está? Ahí es donde yo puedo comenzar a analizar, ahí está medio tramposo, ese 5/16 es 0,35, ¿me dijiste? 31,25. 0,31 y acá era 0,25, ¿sí? Acá estoy viendo, esto me parece que esto está mal acá, o bueno, no está mal, a ver. 0. ¿Por qué está graficado estos valores de la variable? Lo tengo, a ver, un segundito. No me gusta acá cómo está graficado. Yo lo tengo a mano, se me lo pasaron, pero tengo, denme un segundo. Yo lo tengo feo hecho, pero me parece más comprensible el que tengo hecho. El 0,2 para mí no está... Un segundito. No, me voy a demorar, lo tengo en algún lado, pero no lo encuentro. Enseguida lo busco, nos vamos a tomar un recreito, déjenme que mire si hay alguno más. Ya enseguida se los muestro porque está bien resuelto, pero no me gusta intuitivamente acá, me gustaría que estuviera mejor desarrollado. Y pasa un poco lo mismo con esta. Suponga que la función de distribución acumulada está dado de la siguiente manera, ¿sí? En este creo que me parece que los gráficos se han mezclado, ya lo voy a mirar enseguida. Acá, ¿sí? Determine la función de probabilidad, era un poco este ejercicio. Enseguida les vuelvo a repetir que enseguida se lo explico. No es que está mal, pero no está el gráfico bien. Han cortado bien pegado el mismo, o sea, no me gusta la unidad acá como está tomada, para explicárselos bien. Acá sí, me arriesgo a hacerlo rápidamente porque está muy fácil. Profe, disculpe, no está compartiendo pantalla. Ah,
Gracias. Un segundito. Bueno, les decía que en este, lo voy a dejar enseguida porque no me gusta cómo está tomada acá en el eje de las X, y no es poco intuitivo para mirar este 5,16, yo lo tengo más armadito, no nos vamos a demorar un montón acá con este ejercicio, pero este sí vamos a poder observar. Dice, suponga que la función de distribución acumulada está dado de la siguiente forma, y qué es lo que se hizo, que ya lo hemos visto, es hacer el gráfico, hacer el gráfico, pero lo importante es que ustedes a esta altura ya saben que estas alturas no son más que la función 1, 2, 3, 4, 5, la función de distribución. 5 más 5, 1, o sea, 0,5, 1, estoy frente, y te dice, defina la función de probabilidad. O de una forma o de la otra, la función de probabilidad, yo si tengo claro cómo se grafica esto, yo lo puedo resolver muy fácilmente. Por eso el 0,3, el 0,5 sale totalmente fácilmente y lo puedo resolver. Y lo puedo resolver. Y acá tengo otro ejercicio, el 3,1,2, que está resuelto, que dice, sea la variable aleatoria que X puede tomar valores posibles 2, 4, acá está 2 y 4, con probabilidades. Para 2, 2 décimos, para 3, 3 décimos, pero no sabemos cuánto asume ni la variable ni la probabilidad. Y dice, determine el valor de x1 y f de x2 si se desconoce el valor, perdón, si se conoce, disculpen, el valor esperado de la variable y es 6,6. Como yo conozco el valor esperado de la variable, y es 6,6, el resultado es 6,6, yo tengo entonces que es 2 por 2 décimos, 3 por 3 décimos y f de x por la probabilidad de f de x. ¿Qué pasa? Este valor lo tengo, este valor lo tengo, x3 no lo tengo, pero ¿cómo resolví este problema? ¿Cuánto es esto? Si es una función de probabilidad, ¿cuánto me tiene que dar esto? La suma de las tres, bien, me tiene que dar 1. Por lo tanto, este es un dato que lo tengo. Como este es un dato que lo tengo directamente, lo único que me queda por hacer es despejar x y encuentro que el valor de x era 3 y su probabilidad era 5 décimos. Era 5 décimos. Luego me pide construir la función de distribución, nuevamente la conocemos, y acá hay un ejemplito más, y acá está, me parecía que yo, acá está, había calculado en algún momento lo que les dije recién. Acá, bueno, disculpen, acá el f de 7 para valores mayores, acá no, perdón, entre 4 y 7, entre 4 y 10, esto, a ver, para 10, disculpen, para 4, recuerden, la probabilidad de que x sea menor o igual a 4 es 5 décimos. Pero ya, posterior a 4, 5, 6, 7, 8, lo que sea, ¿qué es lo que vamos a tener? Las probabilidades, te las vamos a tener que mirar bien, claramente, que es lo que enseguida vamos a hacer cuando encuentre la otra, mirar bien este concepto, que es a veces lo que confunde de calcular las probabilidades en la variable aleatoria discreta. Para dejarlos un ratito que descansen y yo buscar ese ejercicio, lo único que les cuento es que acá sí la varianza, la resolví, la varianza, como recién les dije, con la propiedad, ¿se acuerdan? De la esperanza de la variable al cuadrado menos la esperanza al cuadrado. Yo había calculado, la esperanza, mejor dicho, la teníamos, que era 6,6, directamente calculé la esperanza al cuadrado y de esta manera resolví mucho más fácil la varianza con esta propiedad y no utilizando la definición de varianza. Todo esto se los voy a subir. Este ejercicio lo tengo que arreglar, no estoy conforme con este gráfico, y enseguida voy a buscar si encuentro el que está hecho a mano, y si no después voy a arreglar este para explicarles cómo interpretar estas probabilidades en este gráfico. Nos vamos a tomar, ha pasado 2 horas, ya es mucho, nos vamos a tomar 10-15 minutos, ¿sí?
quería preguntar una cosa del ejemplo de recién. Sí, por supuesto. ¿De cuál? No entiendo Contame todo. ahí el último que vio, cuando multiplicaba por 3/5, a ver, en la... Ahí donde hace 4 por 3/5. El 3/5 no entiendo de dónde sale. No, el 3/5 hay un error. Ah, 4 es que por claro, no 3 sabía décimos. eso, no Sí, sabía si había algo que había entendido mal no, o no, está bien, hay está un bien. error. Hay muchas gracias. Ahí le ponemos 3 décimos y acá le ponemos 3 No, décimos. sí, es que no lo había entendido bien a No, lo de la está esperanza y bien. no sé No, se si las le había escapado agradezco. algún No, tema. no. Es 3 Está bien, décimos. Está bien. Muchas gracias. gracias. Bien. Gracias, chicos. Bueno, en 15, 20 minutitos nos encontramos. ¿Ah? Bueno, profe.